Bueno, y continuamos y para finalizar con esta serie de puertas generacionales, el último audio lo he querido dedicar y lo he querido titular Visión a 120 años. Y yo sé que aunque suene un poco largo y un poco futurista, realmente considero que sin nosotros darnos cuenta, ya el simple hecho de que hayas empezado a meditar en todas las palabras y en todos los conceptos generacionales que hemos hablado en esta serie, en cómo nuestras decisiones y capacidad de escogencia puede definitivamente marcar y puede definitivamente trascender aún hasta 4 generaciones. Solo el simple hecho de que tengas esta conciencia de legado y esta conciencia generacional te está preparando ya para tener una visión a largo plazo, te está preparando ya como un visionario. Y siento verdaderamente que estamos viviendo tiempos donde a pesar de la cantidad de distracciones de las que somos partes, a pesar de la vida acelerada que tenemos, de los cumplimientos de los deberes, responsabilidades económicas, anhelos de progreso y todas estas cosas que no necesariamente están mal, también necesitamos entender que muchas de las decisiones que tomamos tienen una capacidad de satisfacción temporal, tienen una capacidad de alcance limitado, cortoplacista, pero que hay muchas cosas que desde ya podemos empezar a evaluar y podemos empezar a imprimir dentro de nuestro corazón esta conciencia del legado. Creo poderosamente que está en nuestras manos el poder empezar a levantar una generación que tenga una conciencia de legado, una conciencia de dejar una puerta abierta de bendición generacional para los que siguen, levantar hijos que entiendan cómo la pureza de corazón, la pureza aún física, el guardarse físicamente, el mantener y el tratar de ejercitar el dominio propio y de caminar en el Espíritu como no solo una forma de caminar en autoridad, sino también de honrar a Dios, pero más allá, para poder desatar una semilla de rectitud dentro de nuestro linaje, dentro de nuestras generaciones, que sin ellos darse cuenta, ese dominio propio que quizás estén ejerciendo en la edad de la adolescencia, ellos están pensando en sus tataranietos. Y para mí esto es una de las cosas más difíciles que quizás, como les decía hace unos minutos, en una sociedad tan vulnerable, tan efímera, tan temporal, como a la mentalidad temporal enseñar a nuestros hijos a tener una mentalidad eternal. Es un trabajo arduo, pero no es imposible. Y yo pienso que de esto se trata. La palabra del Señor dice en el libro de Eclesiastés que Él ha puesto eternidad dentro de nuestros corazones. Creo que como padres estamos llamados a hablarles a nuestros hijos de esa eternidad. Y parte del concepto de eternidad es la habilidad que tenemos de enseñarles cómo cada una de las decisiones tienen que dejar un eco en la eternidad, tiene que dejar un eco a generaciones venideras. Y eso comienza con nosotros. Eso comienza con ellos viendo el ejemplo de cada decisión que tomamos de una forma significativa. Cómo va a impactar y cómo muchas veces hacemos cosas no pensando en nosotros, no pensando ni siquiera en ellos de forma inmediata o únicamente, sino también pensando en los hijos, en los hijos de nuestros hijos. Esa conciencia, despertar ese interés de legado es algo que yo llamo una visión a 120 años. La razón por la que llamo esto visión a 120 años es por algunos personajes que nosotros vemos en la Biblia cuya longevidad, periodo de vida, marcaron definitivamente e hicieron un impacto generacional. La vida de Moisés es un ejemplo tremendo del impacto generacional que él vino a traer. Desde su nacimiento, cuando en medio de tanta persecución, su madre lo esconde y su hermana y su mamá lo colocan en el río, del cual es rescatado por la dinastía del faraón, por la hija de faraón, y cómo él es escondido
y cómo todo el proceso de la vida de Moisés, desde ser rescatado de las aguas, desde el mismo momento en que Dios tuvo un plan para con él, ya el simple hecho del nacimiento de Moisés, de haber sido rescatado de la persecución, de haber sido escondido aún en territorio enemigo para preservar su vida y haberse criado él como uno más de los de la corte o de los del el reino de Faraón, marca el que el simple nacimiento de él implicaba un impacto generacional. Y cómo muchos elementos formaron parte para que este impacto generacional se dieron, para que Moisés pudiese llevar a cabo la plenitud de lo que él estaba supuesto a llevar. Cómo cada una de las etapas de Moisés demuestra muy significativamente planes y propósitos de los que Dios hablaba y para con su vida. Moisés vivió en total 120 años. Y realmente nosotros podemos hacer un escaneo de la vida de Moisés y nos damos cuenta que los primeros 40 años él estaba en palacio, y el hecho más significativo que ocurrió fue haber sido rescatado de la muerte y fue haber sido rescatado de las. Y luego vemos cómo para los siguientes 40 años, a la edad de 40 años es cuando él mata al egipcio, él huye de la ciudad y se va a vivir a las tierras de Madián. Y allí entonces él pasa otros 40 años hasta que Dios envía un mensaje para él y le habla por medio de la zarza que estaba ardiendo y lo comisiona de volver de regreso a la misión de hacer libre al pueblo de Israel. Y finalmente entonces él pasa los siguientes 40 años de su vida en el desierto y condujo a el pueblo hacia la entrada de lo que era la tierra prometida. Así que estos 120 años estuvieron divididos en 3 periodos de 40 bien significativos. Y sabemos que el número 40 es un número de transformación, sabemos que el número 40 es un número de procesos, y me parece hermoso ver cómo Moisés, como parte de toda esta proceso de Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto y conducirlos a la tierra prometida, como ya él había escogido a este niño que fue rescatado de las aguas. Y él estaba designado para hacer esta persona que iba a traer un impacto en las generaciones. Y vemos el número también de generacional reflejado en la vida de Noé, por ejemplo, quien recibió este trato de Dios para construir un arca, donde a pesar de que había sido destinado o designado por Dios, que necesitaba prácticamente volver a reiniciar la tierra a causa de la iniquidad que había. Y cómo Noé en 120 años construyó un arca para salvar a una familia. Y probablemente las decisiones que tú vas a tomar en este tiempo son decisiones que no vas a ver los frutos de inmediato. Son decisiones que vas a sembrar y, como dice la palabra en Eclesiastés, estás echando tu pan en el agua. Hay cosas que sencillamente, estándares que vas a establecer para con tu familia, que va más allá de religión, que va más allá de radicalismo, que sencillamente es una ofrenda de consagración, es un deseo de levantar estándares, como veíamos en el caso de David, que traigan honra a Dios, que desaten una cultura de honra a Dios en nuestras familias. Y probablemente tú no vas a ver con tus propios ojos el resultado de muchas de estos sacrificios, de estos estándares, de estas siembras, de este deseo de servir a Dios y de honrar a Dios. Pero la certeza está en saber que como personas que somos de visión, sabemos que estamos impactando aún hasta la 4ª generación. Para mí es de gran valor el que nosotros podamos tener una capacidad
de conectarnos con las siguientes generaciones, de saber que hay algo que nosotros estamos haciendo en el presente, que estamos considerándolos a ellos, que estamos pensando en ellos, que no estamos viviendo para nosotros, por nosotros, sino que estamos en la capacidad de vivir para la descendencia, que estamos dejando herencia y legado. Herencia es lo que tú le dejas a tus hijos y legado lo que tú dejas en tus hijos. Y mientras mayor legado de bendición dejemos, menos escombros ellos tendrán que recoger y reconstruir. Mientras mayor sea el esfuerzo que nosotros hagamos por levantar los muros que estén destruidos de generaciones antiguas, mayor será la valía de ese legado que nosotros estamos dejando para con ellos. Es para mí entender este periodo de tiempo de 120 años, así como es un tiempo de impacto generacional, para mí también es una demostración del anhelo de Dios de siempre preservar a una familia. Que hay un arca que tenemos que construir, que Dios desea salvar a tu familia, que Dios desea por medio de su palabra establecer principios y de establecer formas y estilos de vida que puedan preservar tu familia, multiplicarla y hacer que tenga largura de días y que vivan en la bendición, en el diseño que Dios tiene para con cada una de nuestras familias. Cuando yo hablo de esto no quiere decir que no vamos a tener problemas y que no va a haber adversidades. Sabemos que estamos en el mundo y sabemos que en el mundo hay adversidades, pero también sabemos que Cristo Jesús ha vencido al mundo. Cristo Jesús representa también esa barca sobre la cual nosotros nos vamos a montar, sobre la cual nos vamos a subir y sobre la cual nuestras generaciones van a estar protegidas en medio de él. No hay forma de pensar en nosotros dejar un legado de bendición generacional si sacamos de la ecuación a Cristo Jesús. No hay forma que nosotros podamos recibir la sabiduría y la habilidad para poder mirar a tantos años en adelante con una visión tan ampliada o amplificada si nosotros sacamos a Cristo Jesús de en medio de esta ecuación. Cristo representa nuestra salvación. Cristo representa la salvación para nuestra familia. Cristo representa el arca sobre la cual nosotros vamos a ser librados de las muchas aguas, así como Moisés fue librado de las muchas aguas. Cristo representa la esencia de esta estructura sobre la cual nosotros vamos a edificar nuestra casa, porque en vano trabaja el obrero si Cristo Jesús, si Jehová no edifica la casa. La capacidad para poder construir nuestros hogares y construir nuestro futuro es que nos embarquemos en esta hermosa barca llamada Cristo Jesús. Moisés rescatado de las muchas aguas, Noé libró a su familia de las muchas aguas, porque en el mismo periodo de tiempo hablábamos de 120 años que fue la vida de Noé y cuyo nacimiento representó la salvación de las muchas aguas, la vida de Moisés, perdón, y lo mismo sucede con la vida de Noé. Estuvo 120 años en la construcción de un arca que posteriormente sería y traería el mayor legado para su vida. Imagínate todo lo que tuvo que pasar Noé construyendo un arca cuando nunca había llovido, edificando fundamentos y haciendo todo un proceso de construcción tan laboriosa, solo él con su familia, confiando en una palabra que había recibido de Dios. Esa es verdaderamente la capacidad de tener una visión a 120 años. Hay cosas que tú estás construyendo que quizás tú no vayas a ver con tus propios ojos el resultado, pero puedes verlo con tus ojos espirituales, sabiendo que todo lo que tú edifiques por medio de la palabra del Señor, aunque el cielo y la tierra pasen, la palabra no va a pasar. Todo lo que edifiquemos bajo los fundamentos de la palabra siempre van a dar fruto. Podrá ser pasado por fuego, podrá ser la palabra pasada por cualquier tipo de pruebas, pero cuando permanecemos en la palabra permanece en nosotros. Así que vemos en esta visión de 120 años una misión.
dentro de la visión de a 120 años hay una misión. Y la misión que nosotros tenemos se llama discipulado generacional. Esta es la principal obra que nosotros estamos llamados a hacer como padres. No se trata solamente de levantar hijos, pero qué maravilloso es cuando nuestros hijos también se hacen discípulos de Cristo. Y el discipulado es el resultado de la evidencia de Cristo y el Espíritu de Cristo reflejado en sus padres, reflejado en la casa. Cuando nosotros como padres estamos comprometidos en reflejar el amor del Padre en nuestros hijos, estamos siendo intencionales en presentar el espíritu de adopción. Y donde está el espíritu de adopción, donde se manifiesta la presencia del amor del Padre, estamos previniendo la orfandad con una crianza intencional. Cuando los hijos entienden que ellos son hijos, automáticamente el proceso de discipulado empieza a formarse. El gran problema que nos enfrentamos en la sociedad es que estamos rodeados de gente carentes de paternidad. Estamos rodeados de personas que nunca han conocido y se ha revelado el verdadero amor del Padre. El problema social número 1 con el que nosotros nos enfrentamos no es el alcoholismo, el robo, la violencia, es la orfandad. Porque a causa de la orfandad es que el resto de las situaciones ocurren. A causa de la orfandad y el abandono, vemos como consecuencia que el hombre, en una búsqueda desesperada de amor, de aceptación, de justicia, de protección, de seguridad, cosas que son esenciales que un padre imparta, ellos buscan por sus propios medios, así sea medios que vienen por medio de la maldad o formas que son antagónicas a la voluntad, anhelo y deseo de Dios. Entonces, cuando nosotros dentro de nuestra familia, en el concepto de levantar y construir esta arca, nos esforzamos por revelar el amor del Padre, estamos creando una arca de seguridad y de protección que le dice a nuestros hijos que a pesar de las muchas aguas, sabemos y confiamos que tenemos un Dios que nos afirma y nos sostiene en su palabra. Cuando nosotros nos esforzamos en representar y en presentar el amor del Padre por medio de nuestro comportamiento, cuando el carácter invisible de Dios se refleja en nuestro comportamiento, nuestros hijos literalmente empiezan a entender lo que significa la paternidad de Dios. Por lo tanto, cuando el padre y la madre han hecho un buen ejercicio en representar la paternidad de Dios y el amor de Dios, el discipulado es algo que para ellos es natural. No tienen problemas de relacionarse con Dios porque el puente que fuimos nosotros como padres facilitó el que Dios pueda ser una realidad en la vida de ellos y por lo tanto convertirse y hacerse discípulos de Cristo. Entonces, este trabajo de discipulado generacional es un trabajo constante, es un trabajo continuo y es un trabajo intencional. La palabra del Señor nos habla en Deuteronomio 6 sobre lo que nosotros debemos hacer y dice, él está hablando al pueblo de Israel y le dice, acuérdate de darles estos mandamientos, de enseñarle la palabra a tus hijos cuando se levanten, cuando salgan, cuando entren. Y yo lo llamo así, cuando los lleves al colegio, mientras estás cocinando. Y sencillamente no es decir, mira, esto dice en el libro de Génesis y esto dice en el libro de Éxodo. No, es involucrarnos en el día a día de nuestros niños y buscar la oportunidad en una forma natural, basado en la atmósfera, en el ambiente y en el contexto en el que ellos se mueven, de poder presentar los principios de la palabra y de poder impartir los principios del amor de Dios a la circunstancia y el contexto donde está el niño. Esa habilidad de discipular con intención es lo que definitivamente va a dejar un legado dentro de nuestros hijos. Y después ellos harán eso con sus hijos y así sucesivamente. Y sabemos que cada una de las
las generaciones Dios se manifiesta con asignaciones específicas, que se presenta con un anhelo específico y funciones específicas, pero no tiene que comenzar de nuevo a introducirse y decir, hola, yo soy Dios, he enviado a mi hijo. No, porque ya ha habido un trabajo generacional en el que nosotros hemos co-creado con Él, participado con Él, y donde el espíritu de sabiduría y de consejo que está en el mismo espíritu del Señor opera en nosotros para poder entrenar y capacitar a nuestros hijos, no como un adoctrinamiento, sino porque por medio del Espíritu Santo nos ayuda a revelar el amor del Padre. Esto no es un asunto de idealismo, esto es un asunto de revelar lo que se revela, lo que los velos que son quitados para poder tener un conocimiento y los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados, como dice la palabra en el libro de Efesios. Así que la visión a 20 años es una visión de discipulado generacional. Una visión a 20 años, a 120 años es una visión de discipulado generacional. Es una visión que se encarga de restaurar la cultura de honra. En este momento, para que esta visión a 120 años se dé, es decir, que tú estás siendo llamado a levantarte como una persona que va a impactar una generación completa. 120 años es el lifespan, el time frame, la temporada completa de una generación, de una vida, vamos así llamarlo. Moisés vivió 120 años, como que ese tiempo óptimo, aunque la palabra del Señor dice que 70 y 80 son los días de los años de gran plenitud, pero también vemos que 120 es un número o una temporada que nos demuestra a nosotros el impacto generacional. Y quiero invitarte a eso, a que para poder ser tú una persona que tiene una visión a 120 años, tienes que entender, anhelar, querer ser una persona de impacto generacional. 2, entender que tu llamado principal es levantar ahora una cultura de honra. Y para entender eso, por eso tuvimos toda esta serie. Una cultura de honra donde confiamos plenamente en Dios, sabemos de su fidelidad y que es bueno, buscamos agradarle, buscamos cada día más rendir nuestra voluntad. Esto es lo esencial en este momento para cada uno de nosotros. Un visionario a 120 años entiende que en este momento el trabajo de ahora para poder impactar a 120 años es que ahora debemos levantar una cultura de honra. Y si tenemos hijos, para quienes estén en este audio que están escuchando y tienen hijos, el trabajo generacional, el arca que estamos llamados a levantar, es un arca que se llama discipulado. Vamos a discipular a nuestros hijos. El trabajo de discipulado no es de la iglesia y el trabajo de discipulado no es del colegio, ni tampoco del PlayStation, ni tampoco de los medios. El discipulado es responsabilidad de los padres. Es nuestra hermosa y tremendo privilegio de poder educar a nuestros hijos, discipular a nuestros hijos en la verdad, en la justicia, en el gozo que tenemos por medio del Espíritu Santo para presentarles el reino y para hacerles partícipes de mostrarles la naturaleza divina de la que ellos ya son parte por medio de Cristo Jesús. Así que estamos en este anhelo de que podamos estar viendo lo mismo, viendo a una generación, viéndonos a nosotros, así como en el tiempo de Moisés. Una de las cosas que quizás pasan desapercibido fue el gran trabajo que tuvieron las parteras. Porque si tú te pones a observar la historia, había un decreto de que todos los primerizos, de que todos los niños tenían que ser asesinados porque Herodes sabía que había una profecía de que iba a venir un heredero del trono. Y él sabía que había una profecía, desde siempre se ha escuchado de quién iba a librar al pueblo de Israel. Y todas estas cosas, basados en estas profecías, él mandó a matar a todos los niños.
Y el trabajo de las parteras literalmente era que el niño nacía y ellos se tenían que asegurar de que iban a morir. Pero ahí estaba Miriam y estaba su mamá haciendo un trabajo impresionante. Y el trabajo era salvaguardar a estos niños. Moisés fue uno de ellos, uno de varios. De hecho, que la palabra dice que ellas fueron prosperadas y ellas llegaron a tener muchos hijos. Así que en contra de toda oposición, en contra de todo decreto de muerte, de toda sentencia de muerte, ellas definitivamente decidieron tener fe y decidieron ser forjadoras de esta generación. En la cultura hebrea, los judíos son el linaje, lo van presentando por los primeros y siempre se basa esta primogenitura en función de los varones. Pero en algunos de los registros históricos de textos que ellos tienen, los nombres de estas dos mujeres aparecen registrados porque fue heroico el hecho sencillamente de salvaguardar la vida de estos niños y sobre todo de preservar la vida de Moisés sin ellas saber que realmente estaban levantando y preservando la vida de quien a la final iba a librarlos de el castigo y de la opresión de Egipto. Así que en nuestras manos, en nuestros simientes están hijos, hijas que tienen un llamado tremendo que el Señor va a levantar, a rescatar de las muchas aguas con propósitos impresionantes. Y nosotros somos esas parteras espirituales que estamos velando y preservando que la vida de nuestros hijos, que el cumplimiento y el propósito de nuestros hijos se dé, que estamos asegurándonos que ellos puedan llegar al lugar donde el Señor planeó y designó para ellos. Entonces, seamos parte del plan de Dios, seamos parte del anhelo de Dios a mirar más allá, de mirar con una intención de eternidad, de hacer cosas en lo natural que sabemos que traen un efecto en el mundo espiritual de rectitud y de justicia, y podamos entonces trabajar en la restauración de muros y la restauración de ciudades, sabiendo que nuestros hijos son portadores de hermosas asignaciones y de un hermoso propósito de Dios con cada uno de ellos. Bueno, entonces de esta manera nosotros estamos concluyendo con este tema de puertas generacionales. Es mi anhelo que cada uno de estos audios hayan podido ministrar, hayan podido enseñar, hayan podido impartir, hayan podido motivar, que el Espíritu Santo haya perfeccionado las palabras, haya incluso entregado a cada uno de ustedes mayor revelación, hayan podido ustedes recibir una doble porción aún mayor de la que quizás yo pude recibir al momento de escribir, de narrar este libro, esta serie. Y espero aún mucho más. Espero que esto haya comenzado un movimiento de visionarios que están parados ahorita en una puerta, que están mirando a 120 años y que están sembrando hasta 4 generaciones. Dios te bendiga grandemente y gracias por compartir tu tiempo y por hacerte parte de esta visión.